Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nueva cuenta aquí en los inicios de transmisiones de Cuatro Vientos, Periodismo en la Red. Queremos agradecerle mucho el favor de su atención. Y bueno, vamos a estar haciendo el inicio de las transmisiones en vivo directamente a través de Facebook del programa, de nuestra programación, utilizando un nuevo sistema de transmisión. Así que podemos tener algunos errores, pero por favor sean pacientes. Ténganos paciencia y pues agradeciéndoles el favor de su atención. Recordarles que estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día que es viernes 28 de abril del año 2023. Y esto pues nos lleva precisamente al programa Crónica Histórica, cuyo titular es nuestro querido amigo Arnulfo Estrada Ramírez. Él es cronista oficial de Ensenada, oceanólogo. También fue integrante de la Estación de Investigaciones Oceanográficas de la Secretaría de la Marina aquí en Baja California. También rescatista del idioma Quiligua en Baja California y colaborador de Cuatro Vientos desde hace muchos años, cosa que de verdad le agradecemos muchísimo, el que siempre esté con nosotros apoyándonos. Y bueno, pues el día de hoy, amigos y amigas, no podría ser mejor para poder hablar de crónica histórica con un tema que también es muy interesante y que esperamos que le guste. Los primeros carritos almejeros de Ensenada, el origen de otra gran y sabrosa tradición gastronómica de la ciudad y puerto de Ensenada. Ogalicia Aragón, adelante por favor, si fueras tan amable. Sí, cómo no, amigos, amigas de Cuatro Vientos, antes que nada un saludo muy afectuoso desde esta su casa de Cuatro Vientos. Y bueno, pues darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo, paisano y colaborador Arnulfo Estrada. Vamos a hablar de las almejas y apenas mencionarlas se me hace agua a la boca. Es que venir a Ensenada significa venir a comer tacos de pescado y también por ahí en una esquina llegar a uno de los puestecitos almejeros y echarse un coctelazo de almeja. Hay almejas que a mucha gente le encantan, como la chocolata, por ejemplo. Tengo una hermana que se muere por las almejas chocolata, pero cuando yo vine a Ensenada por primera vez, Arnulfo, me dijo un amigo, te vas a encontrar en Ensenada con unas almejas de este tamaño, y ponía las manos así. Yo decía, ay, cómo es exagerado. Y para mi sorpresa que voy llegando a Ensenada, en la primera etapa, 1985 por ahí, y me encontré esas almejotas que con una sola almeja se hace un cóctel enorme, ¿no? Y ahí están las riquísimas almejas de Ensenada y los puestos de almejeros, que son de las tradiciones, las mejores tradiciones que se conservan. Y a mí se me hace agua la boca y me alegra el corazón, porque lo comparo con nuestra tierra, Arnulfo, con Chihuahua, donde lo que encuentras son puestos de hot dogs y de hamburguesas. Y bueno, si bien te va, te encuentras por ahí alguien con una canasta vendiendo los sabrosos burritos de Chihuahua, pero los puestos regularmente son de hot dogs y de hamburguesas. Así es que venir a encontrarse en Ensenada con sus productos naturales elaborados en un platillo, en una delicia tan sabrosísima como es el cóctel, pues es de veras una bendición para las papilas gustativas. Adelante, querido Arnulfo, platícanos de las almejas. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación y éxito en esta nueva forma de transmisión. Efectivamente, cada lugar tiene sus tradiciones y, como mencionas, Chihuahua tiene sus tradiciones. De ahí somos nativos y recuerdo un poco, me vine muy pequeño, apenas adolescente a Ensenada, desde hace 55 años, un poco más. Y sí, recuerdo muy bien las tradiciones de mi pueblo. En aquel tiempo, pues lo más vistoso era los burritos, las carnes asadas. Y en mi pueblo había una tradición que es originaria de ahí. Yo me quedé en Bachinio, un pueblito allá en la sierra, allá en las orillas de la Sierra Tarahumara. Y una de las tradiciones, sobre todo en Semana Santa, son los chacales. El chacal es el elote seco, y en ese tiempo se conserva.
y en ese tiempo se saca a la cocina y son riquísimos los chacales. Los agregas le puedes agregar carne, chile, etcétera, pero muy rico. Y llegamos a Ensenada, pues hace un poco más de 55 años, y ya estaba en su pleno apogeo la tradición de taco pescado, ya había nacido, del que ya hablamos en programas anteriores. Estaba aquel mercado negro, que también ha dado fama a Ensenada por su forma, por su diversidad de especies que ahí se ofrecen. Y paralelo a estos dos recursos tradicionales de Ensenada, pues tenemos precisamente los famosos carritos almejeros, que nacen en un lugar donde se considera el tercer mercado negro. Ahí nace la tradición que, bueno, un poco antes ya había algunos carritos que se vendían en la calle, pero se consolida en ese tercer mercado negro, y en el cuarto mercado se consolida esta actividad. Y de eso vamos a hablar un poco en esta plática. Bueno, junto en ese mismo mercado donde se consolida en los carritos almejeros, también nace el taco pescado. También es una de las tradiciones que son 100% ensenadenses. Y nos distinguen por eso. En Ensenada muchos turistas vienen a visitarnos precisamente a degustar esos platillos. Principalmente el taco pescado y los carritos almejeros, que además han ido progresando, han tenido etapas y se le han venido agregando nuevos elementos, y actualmente hay por ahí uno en particular, un carrito de almejas o de mariscos, que es muy famoso, es el de la Guerrerense, ¿verdad? Muy famoso a nivel ya internacional, pero le anteceden otros carritos que son precisamente en los que voy a centrar esta plática. Okay, mira, los pioneros. Yo ya tengo en pantalla y estamos transmitiendo. No te escucho, Javier. A ver, permíteme un segundito. Entonces, déjame, voy a hacer. Disculpa, no estoy escuchando. Sí, ¿me escuchas ahí? ¿Me estás escuchando, mi estimado Arnulfo? Deberíamos de estarnos escuchando. Creo que es parte también de esa primera vez. Ya sé cuál es el problema. Ahí, ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí te escucho. Ahora sí, discúlpame. Sí. Mira, yo ya tengo abierto en el programa lo de los carritos almejeros, ¿sí? Sí. De hecho, en este momento lo estoy poniendo ya en pantalla en vivo, lo de tu presentación. No sé si tú tengas abierto también tu presentación para que vayas diciéndome en qué momento lo cambie, porque me doy cuenta de que tú no tienes la opción de estar viendo en pantalla, salvo que entras directamente a nuestra transmisión en vivo en Facebook. Yo te puedo decir, si tú puedes visualizar en tu computadora tu presentación de los primeros carritos almejeros de Ensenada, para que tú vayas leyendo ahí, para que veas lo que estamos transmitiendo y tú me vayas diciendo la siguiente. Sí, en ese momento no estoy viendo la presentación, pero sí, ¿se puede ver? Sí, no la puedes ver tú, pero me gustaría mucho. Solo que la veo en otra computadora, ¿está bien? Sí. Sí. No, y la puedes ver en la tuya, Arnulfo. La puedes ver en la tuya. Entra a la página de Luis Cruz en Facebook. Así y ahí es. está luego y ahí está ahí la estamos presentando, ahí estamos directamente la presentación, para que tú puedas en un momento determinado también, pues, a través de Facebook, viendo lo que estamos transmitiendo, y entonces tú me vas diciendo ahí, podemos hacer entonces esto, aquello, porque de otra manera... ¿Está en Cuatro Vientos, en Facebook? No, en la página de Luis Cruz, periodista. De Luis Cruz. Ahí es donde estamos haciendo la transmisión. O te mando la transmisión a tu inbox. También desde ahí se puede abrir. Para que la abras. Sí. Les pedimos una disculpa, amigos de Cuatro Vientos. La verdad es que les digo, estamos haciendo estos cambios. Y
tratando de darle un mejor servicio. Te la voy a ustedes. compartir ahí en tu Facebook. A ver, vamos a ver si lo vemos. Aquí está, Luis Cruz. Lo voy a ver en otra computadora. Así es. Y ahí, luego la primera, ahí vas a ver, de hecho, ahí tengo ya listo, puesto en el Oh, sí, ya vi. Ya la encontraste, ¿ok? Entonces... Sí, ya la encontré. Te va a llegar con unos cuantos segundos pero tú me vas diciendo la siguiente. Entonces, voy a cambiar entonces la escena, ¿sí? Para que tú nos vayas explicando de qué se trata. Ahí está, almeja pismo. ¿La ves ya? Sí, ya lo estoy viendo, exactamente. Ahora sí, adelante con tu presentación, por favor. Tú me vas diciendo en qué momento. Precisamente esta práctica lo nombré los primeros carritos almejeros de Ensenada y voy a centrar en los primeros. Hay épocas, actualmente ha proliferado mucho esta actividad, pero yo voy a los originales, a los primeros, a los que dieron vida a esta actividad que tanto prestigio le ha dado a Ensenada en ese sentido gastronómico. Y bueno, si gusta, pasamos a la siguiente y ahí lo voy viendo. Almeja pismo, ¿verdad? Es la siguiente. No te escucho, Javier. Ahí está ya la imagen de almeja pismo, el principal recurso. No escucho nada, ¿eh? A ver, ahí está. Adelante. Ahora sí. Bueno, adelante la siguiente imagen, vamos a verla y vamos a platicar sobre las imágenes. Porque tengo lo de la almeja pismo. ¿No la alcanzas a ver? Sí, la estoy viendo aquí, pero está... es la primera lámina. ¿Quieres la segunda? La segunda, así es. Esta. Ahí están una serie de fotografías. Bueno, en la primera se alcanza a ver una serie de carritos almejeros que estuvieron ubicados ahí en lo que es ahora la Plaza Cívica. Y abajo está precisamente la almeja pismo, que su nombre científico es Tiberes tutorum. Bueno, ahí vemos otra imagen. En esta imagen, en la anterior, disculpa. En los primeros almejas, ahí está. Sí, la anterior era esa. La de la almeja pismo. Sí, ahí se alcanzan a ver, en esa imagen se ven las almejas, así en su tamaño, como decía Olga, es una almeja muy grande, es la que inició esta actividad. Y esa almeja abundaba, bueno, su distribución es desde el norte de California hasta Bahía Magdalena, pero abundaba en las playas de Ensenada, esas playas abiertas, amplias de Ensenada, que ya hemos perdido casi la mitad, un poco más de la mitad. Esa almeja era parte de la fauna abundante de la Bahía de Todos Santos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la cantidad, para que se den una idea de la cantidad que se exportó en 1945, en plena Segunda Guerra Mundial, de esta almeja que se explotó en gran medida, esa cantidad en Ensenada y parte de Rosarito, de Tijuana, donde también hay todavía unas pocas, pero abundaba en esas playas. Si vemos la siguiente imagen, por favor. Ahí está, va a aparecer en un momento, almeja pismo, Tibella stolorum. Stoltorum. A ver, la siguiente, no veo la siguiente imagen. Dice, se distribuye desde el norte de California hasta Bahía Magdalena. Ahora sí. Sí, se distribuía, como mencioné, desde el norte de California hasta Bahía Magdalena. Y durante la Segunda Guerra Mundial, en 1945, se exportaron a los Estados Unidos una gran cantidad de libras. Se dice que fueron 6.667.000 libras de carne solamente, no de almeja. La almeja es muy pesada por su concha. Sí, así la pero concha, solamente la pura carne. La pura carne. Imagínense la cantidad de almejas que se explotaron y en buena medida fueron sacadas de Ensenada, de la bahía de Ensenada. La extirparon prácticamente y acabaron con ese recurso. Se recuperó muchos años después. Nosotros la encontramos en 1984 en juveniles y esa muestra que se ve en la fotografía son precisamente de ese año, la encontramos paralelo a un trabajo que estamos haciendo en la bahía, sin querer, ¿verdad? Pero la identificamos plenamente y ahí se ve en la anterior fotografía, se ve la distribución de tallas que había en ese año en Ensenada, en el 84.
Entonces nos dio mucho gusto haberla reencontrado después de muchos años que explotó, y preparamos un artículo que publicamos por ahí en una revista científica. Pero ahí, en esa imagen que estamos viendo es mucho más reciente. Se ve una pareja ahí en la playa que está al sur de Ensenada, aquí en la playa donde está el campo turístico Pavlov, también conocido como Rincón de Ballena. Ahí se ve una pareja que está sacando precisamente almejas. Yo me acerqué ese día a ver qué estaban sacando, me llamó la atención. Y ya tenía una muestra ahí, que tengo una fotografía en la parte de inferior, donde está esa pareja. Habían sacado algunas almejitas, entre ellas unas de talla ya comercial y unas muy pequeñas. Entonces le tomé una fotografía ahí. En la misma playa también encontré varios especímenes que habían sido rotos, habían sido depredados. Esa forma de romper esa almeja se debe, muy probable, a las mantarrayas o las rayas que trituran la almeja y se alimentan de ella. Pero también de los grandes ejemplares de almeja, los lodos marinos la consumen. Los lodos marinos la trituran y consumen la almeja mismo. Entonces, tiene depredadores que dependen de esta especie. En la fotografía de abajo, del lado derecho e inferior, se ve la coloración de esta almeja, que puede ser totalmente blanca o bien con unas rayas muy interesantes que corren de la parte superior al inferior, corren en forma paralela. Entonces es una almeja bonita, si la ves, sobre todo en sus primeros estadios. Entonces, pues es una muestra de que se ha ido recuperando muy lentamente en la bahía de Ensenada, pero se puede encontrar todavía algunos ejemplares, no a nivel comercial. Ojalá que no se explote a ese nivel, porque es vulnerable, su población creo que es muy pequeña. Aparte de que, como le hemos ido quitando playa a la bahía, entonces se ha restringido a un área más pequeña. No se encuentra en la misma bahía en cualquier playa, porque requiere ciertas características de la arena. Y bueno, eso en general, Ensenada pues fue y es todavía parte de esa fauna de la bahía de Todos Santos. Ahí podemos apreciar en esta lámina los primeros carritos almejeros. Datan de mediados de la década de 1950, y aquí yo voy a ubicar dos carritos que son los pioneros de esta actividad en Ensenada. Uno estuvo ubicado en la calle Juárez y Miramar. Precisamente si vas tú por la calle Juárez, es la entrada a una zona de tolerancia que se llama El Bajío. Ahí se instaló en la pura esquina un carrito de un señor que se llama Miranda. No pude investigar cuál era el nombre de esta persona, Miranda, pero así era conocido popularmente como Miranda. Ese señor estuvo en esa esquina hasta su muerte. Cuando ella murió, la actividad, el carrito desapareció ahí. Y ya no se supo más de esta persona. Se ubicaba en ese lugar porque era la entrada a la zona de tolerancia, donde pues, hay alcohol, hay el conocido Bajío, donde mucha gente acude a las cantinas. Entonces se decía, y era popular aquel dicho de que después de una buena cruda, pues un vasito de almeja te ayudaba. Y tenía entonces, sus clientes eran precisamente la mayoría de esa zona de tolerancia. El otro carrito estuvo ubicado en esa misma época en la calle también Juárez, pero un poquito más retirado, en la calle Juárez y Castillo. Y eso está interesante porque el dueño de aquella carreta se llamó Aurelio López Larios, y después de este señor le sucedió su hijo y ahora su nieto. Entonces esa actividad ya tiene 3 generaciones ininterrumpidas dedicadas a esta actividad.
El señor Aurelio López Larios estuvo por espacio de 7 años en la Castillo y Juárez, pero él era nativo de Jalisco, entonces se fue con su familia a vivir a Jalisco, pero no aguantó mucho, dice que no se halló, y se regresó a Ensenada en el 1967 a seguir con la misma actividad que ya conocemos muy bien, en los carretos almejeros. Ya para entonces estaba lo que yo le llamo el tercer mercado, la ubicación del tercer mercado de mariscos o mercado negro, porque ahí también nace el mote del mercado negro, en ese espacio, que estaba ubicado justamente en la esquina del muelle, donde hay un negocio que se llama Agencia Arjona. Ahí estaban ya varios carritos, vendedores de pescado y de marisco, y ahí se instaló, él puso su carrito ahí, y estamos hablando de 1967, pero ya había en ese año ciertos problemas con la autoridad, porque decían que las tardes había un relajo, que había vicio ahí en ese lugar, entonces le cercaron el área para que no se metieran vehículos, y con el tiempo la gente siguió haciendo eso, esas reuniones en las tardes, jugaban, apostaban, y dicen que también tomaban y a otras cosas. Entonces interviene la Armada, interviene la Secretaría de Marina y lo desaloja. Pero ya para entonces le dice, bueno, hay un espacio que se había ganado al mar, que está ahí cercano al lugar, donde precisamente donde está ahorita lo que es ahorita la ventana al mar, esta bandera. Ahí le dicen, ahí hay un espacio, váyanse para allá. Se reubican, y ahí también se reubica este señor López con su carrito. Pero no duró mucho tiempo, el mismo año, al final del mismo año, él buscó otro lugar y se va justamente a la esquina donde empieza la calle Ruiz, frente al Monumento Hidalgo, y calle Virginio Uribe. Ahí se instala y sigue ese puestecito en ese mismo lugar. Es el puesto de venta de almeja más antiguo que hay en un solo lugar de Ensenada. Entonces, ese es un verdadero pionero de esta actividad. Y en esa fotografía que estamos viendo, en esta lámina, se ubica precisamente esa fotografía del lado derecho, que tiene una fecha roja. Está tomada en 1967, en febrero de 1967 lo tomó el fotógrafo Porragas, de la Gara Porragas, Francisco de la Gara Porragas, y ahí indica esa fecha el lugar exacto donde estuvo por varios años ese mercado, y donde nace precisamente la actividad de la venta de almeja. Y abajo se ven los carritos también de ese mismo año, poquito antes de que se desalojara. Esa foto tal vez la última foto que se tomó antes de ser desalojados. Y en la parte inferior, la foto más grande, ya se ve el sitio que fue el cuarto mercado, y ahí se ven una fila de carritos. Ahí debe estar el carrito también del señor López, y ahí permanece en ese lugar que estaba a un ladito de la Infantería de Marina, exactamente a un ladito. Era concurrido, pero había ciertos detalles ahí de higiene. Los carritos no se miraban muy bien. La gente destazaba el pescado, lo desvisceraba y tiraba en botes, entonces se miraba feo, y la autoridad decide invitarlos y les construye un nuevo edificio que se termina en 1979, pero no se querían ir a ese edificio porque decían que era muy pequeño, que no les gustaba, etcétera. Pero era mucho más salubre, tenía medidas de seguridad, y era un espacio pues bien construido. Finalmente se convencen, y a principios de 1980 se instala ahí el mercado de mariscos, también conocido como Mercado Negro, y ese edificio todavía está ahí. Actualmente es ocupado por ese mercado de mariscos y pescados, Mercado Negro, que también tiene, que ya hablamos de eso, tiene también cierta fama, porque ofrece una buena cantidad de especies marinas locales, frescas, muy frescas. Inclusive
recién sacada del mar, porque el pescador llega con su producto el mismo día que lo captura y ahí se pone a la venta. Entonces, es famoso también por la gran diversidad, sobre todo, de especies marinas. Recordando que también Ensenada es un lugar donde tiene una gran diversidad de especies comerciales que hemos consumido por más de 100 años. Y eso nos ha dado también cierta fama a nivel nacional. Bueno, ese es el origen, esos dos sitios, es el origen de esta actividad que estoy ahora hablando, que es los carritos almejeros. Si vemos otra imagen, a ver si... Lo de los carritos almejeros, los trinos. A ver, no veo esa imagen de los trinos. Sí, estoy ahorita Es que se tarda un poquito más tu computadora. Sí, creo que sí, ¿verdad? Estoy viendo que ustedes ya están hablando de otra imagen y yo tengo aquí la anterior. Ahí está todavía, ¿no? Por ahí está. Sí, está toda la imagen del mercado, de esa esquina. Sí. Si ven, ahí están en terrenos recién ganados al mar. Ahí están. Es esa, ¿no? Esos terrenos ganados al mar fue un atentado a la fisonomía de aquella bahía de Ensenada. Pues desafortunadamente la transmisión está muy lenta para ti. Desafortunadamente no vemos. Ahí está la imagen. A ver, tú dime. Es que estábamos acostumbrados al otro sistema, ¿verdad? Que era. Sí, estaba lento. Te juro que para la próxima semana, sin falta, ya vamos a corregir todos estos pequeños errores de nuestra transmisión, pero bueno, estamos aprendiendo y pronto vamos a salir ya muy bien en estas escenas. ¿Ya viste el cambio de carritos almejeros? Ahí está ya en tu pantalla. En mi pantalla todavía no aparece en mi computadora. No. Está muy lenta. Sigue ahí la imagen del mercado. Sí, tu computadora está más lenta. Yo ya la tengo aquí, mira que también estoy conectada al mismo sitio de Javier. Y dice carrito almejero Los Trinos. Ah, caray, entonces aquí algo anda raro, porque yo estoy viendo toda esa imagen, no se ha movido la imagen de esos dos mercados. Dale F5 para que se refresque. Sí, hay que refrescarlo, estimado Arnulfo, muy probablemente en eso consista. Pero bueno, de acuerdo a lo que dices tú aquí en tu presentación. Le di F5, pero a ver, vamos a ver. Lo que estamos viendo, amigos y amigas de Cuatro Vientos, es el carrito almejeros Los Trinos. Su primer propietario. Ya lo estoy viendo, ahora sí. Ahora sí. Cuando seguiré el consejo de F5 con F5 lo refrescas y puedes salir más rápido. Mira, buena, gracias por la idea. Sí, ya estoy viendo. Carrito de Los Trinos sería paralelo a ese carrito de la calle Ruiz y Uribe, que se llama precisamente los gorditos, que es el más antiguo. Bueno, poco tiempo después de que se instaló ahí el gordito, se instala en la calle Juárez y Gastelum otro carrito que se ubica más o menos entre 1968 y 69, poquito después de los gorditos. Y este señor se llamó, el primer propietario, José Trinidad García, que por cierto sé que ahora sus hijos lo atienden. Entonces estamos hablando de una segunda generación que se dedica a esta actividad. Y ahí se ve el carrito, ahí está en el mismo lugar, en la esquina de Juárez y Gastelum. Y está bien ubicado, también tiene muchos clientes, son ya tradicionales, son carritos que mucha gente ya los ubica como parte ya mucha gente ha crecido visitando esos carritos. Entonces el señor José Trinidad tiene 3 hijos que se dedican a atender este negocio, entre ellos José Trinidad Garnica y 2 más, y también por ahí se ve yo creo que la esposa de uno de ellos, pero están atendiendo este carrito. Pues son los carritos de más antigüedad en Ensenada. Hubo otro, no sé si está en la siguiente imagen. Sí, hubo otro
que ya no he visto, que está... Refresca, por favor. ¿Ahí ya lo viste? Ok. No veo todo el carrito. F5, por Dice, favor. el carrito de Jesús Vázquez Andrade se instaló en la calle Ruiz y Tercera en 1983. En esa década se le fueron agregando otras especies de almeja y ostión. Ahí debe de aparecer. Ahora sí, ya apareció. Un poco lento, pero ya apareció. Sí, efectivamente, en este carrito también data de una segunda época, y yo llamo a partir de 1980 una segunda época de estos carritos, porque entre 50 y 60 y sobre todo 60, 70, esta actividad empieza, tiene su consolidación, se puede decir, pero hay una segunda época que yo ubico a partir del 80, de 1980, y a este señor, Jesús Vázquez Andrade, pertenece a esa segunda época. Él se instala en la calle Ruiz y Tercera y está desde 1984, 83, pero en estos días yo he estado dando vueltas y ya no lo he visto. No sé qué pasó con él, no he preguntado por ahí, a lo mejor el negocio de la esquina me podría dar información, pero no he sabido por qué ya no está ahí. Este fue también uno de los carritos más famosos de Ensenada, de esos primeros, y ahí ya se comienza a agregar en esa época del 80, aparte del almeja pismo, que empieza a escasear. Entonces, en los tiempos de veda escasea y hay que agregarle entonces otras especies. Ahí viene la almeja chocolata, que dice que le gusta mucho a tu hermana, Alicia. Sí. Se empieza a incorporar la almeja chocolata como parte para aliviarse el problema de la ausencia de la almeja pismo, pero también se le agregan el ostión y otras tostadas, y ya empieza a diversificar en esa década, empieza a diversificar el ofrecimiento de otros alimentos en esos carritos. Y ahora pues no son carritos almejeros, son carritos de mariscos. Sí, porque se ofrecen otras cosas también, le agregan pulpo, a veces ya son campechanas. Así es. Así es. Precisamente tiene su desarrollo y el crecimiento en esa época de la década de los 80. A eso se debe, pero es principalmente porque la almeja pismo escasea. Y también la almeja pismo es a veces sujeta a cambios ambientales. Recordemos que ha habido mortandad grande en ciertas épocas de años. Sobre todo, la almeja pismo fue muy afectada en aquel fenómeno niño que yo creo que fue el más intenso, y en ese sentido está muy documentado como el fenómeno niño más intenso del siglo pasado, que fue entre 1982 y 1983. La almeja pismo sufre estragos fuertes y se viene abajo la producción porque hay gran mortandad, porque recordemos que el fenómeno niño trae calentamiento de aguas que vienen del sur, se calienta el agua y entonces muchas especies mueren o se desplazan. En el caso de los invertebrados como la almeja pismo, pues no tienen tiempo de emigrar como los peces. Entonces hay gran mortandad. Ahí fue muy afectada la almeja pismo y muchos otros recursos que son como el erizo, el abulón, las algas marinas prácticamente, que son alimentos de muchos invertebrados. Las algas marinas se desaparecieron, los mantos de algas desaparecieron en esa época. Entonces, pues ahí es cuando precisamente se instala este señor, justamente al término de ese fenómeno niño, pues se instala y ya se le reintegran nuevas especies al carrito. Yo lo ubico por eso. Andrade? No. ¿Sí? ¿Estamos hablando de Jesús Vázquez Andrade? Ok. Sí. Adelante, por favor. De Jesús Vázquez Andrade.
que ahí se ve en esa imagen que decía la gente, ya es parte del paisaje Jesús, porque ahí estaba desde el 83 y te digo, no lo he visto últimamente, no sé qué ha pasado con él, pero Oye, él también se dedicó. Perdón, Arnulfo. ¿Todas estas fotografías son tuyas? Sí, así es. Salvo las de blanco y negro, Sí, claro, que son... Yo todavía no hacía. Pero sí son la verdad, son fotografías mías, son todas ellas. Y tengo por ahí varias fotografías de los primeros, pero no las encontré para ilustrar mejor este documento. No las encontré, pero tengo varias fotografías de hace más de 20 años que estaba yo investigando esta actividad. Pero sí, algunas las actualicé. Esta de Jesús es de hace como 10 años. Sí. Entonces, ya te puso no lo he visto. La nueva imagen de los clientes distinguidos. Y mientras te llega... Sí. Sí, ya están en esa imagen. A ver, no la tengo yo todavía, pero vamos a... Clientes activar. distinguidos. Ok, vamos a hablar de los clientes distinguidos, mi estimado Arnulfo. Tú comentas aquí que los carritos almejeros gozan... Sí, es interesante. Dices que son visitados por gente que viene de Los Ángeles, de San Francisco, de Guadalajara, de Tijuana y A ver, ayúdenme con la lectura. Sí. Sí, ahí está ya la imagen. Sí, efectivamente, me decían a mí estas personas de los carritos, que fueron muy visitados por personajes de la vida nacional, ya famosos, ¿no? Entre ellos, al gordito lo visitó Lindo Fernández. Imagínense la época de Emilio Lindo Fernández, aquel actorazo, director de cine, integrante de la época de oro de Hollywood y de México, de cine. Además, revolucionario, fue combatiente al lado de Villa en caballo, Lindo Fernández. Era todo un personaje. No en películas, sino en la vida real. Hizo películas en la vida real, sí. Hizo películas, incluso sé que hizo películas de la Revolución Mexicana, y él fue parte de la Revolución Mexicana. Fue un activo, entonces escucharlo a él era un personaje, pues nos remontaba la historia de la Revolución Mexicana en forma directa. Y la super sexy Meche Carreño con todo el prototipo. Meche Carreño también fue otra de esa época, ¿no? Que le tocó trabajar cuando el Lindo Fernández era director. De hecho, Aguilar. Meche Carreño fue novia del Indio Fernández. Y muchos decían que en realidad pues, era una mujer muy guapa, de muy buen cuerpo, pero de actuación no sabía absolutamente nada, pero tenía la virtud de ser la novia del Indio Fernández. Y Meche Carreño salta a la fama, quizás con una de sus películas más emblemáticas, que se conoció con el nombre de La Choca. No sé si tú recordarás. La Choca, sí, recuerdo muy vagamente. O sea, ahí fue donde se convirtió con Isela Vega, ¿no? En un ícono con Pellicer. Con Pellicer. No recuerdo su nombre de Pilar Pellicer, con Pilar Pellicer. Y había un actor en esa época también muy famoso, que a ver si me acuerdo su nombre, que es el que tiene a las dos como pretendientes y ahí, bueno, en fin, si no ha visto la película La Choca, queridísimos amigos de Cuatro Vientos, recomendamos a que la vean, porque la verdad está muy interesante. Era una película atrevida para su época. Ahí sale un desnudo de Meche Carreño. Y sí, quizá no será muy buena como actriz, pero era un símbolo sexual. Y a mí me atraía la idea de que fuese de rasgos muy mexicanos. O sea, esa era la característica. Morena, medio trompudita. Bien escultural, sí. ¿Verdad? Un cuerpo escultural. Bueno, sí, la gente yo creo que iba a ver eso, ¿verdad? Esa persona muy guapa. En fin. Oye, también estamos viendo que el carrito de la Ruiz y la Tercera fue visitada por diversos luchadores profesionales, y que el principal elenco de la película La Risa en Vacaciones, una película pues muy ligerita, vamos a ponerlo así, pero pues imagínate
haber sido visitada por todo el elenco principal de esta película, pues le generó un gran prestigio a este carrito de la Ruiz y Tercera. Sí. Sí, Jesús lo platicaba así muy contento, decía que ahí tuvo todo el elenco comiendo sus almejas. Entonces la almeja se preparaba en copa y en la propia almeja, entonces dice que ahí estuvimos muy contentos todos consumiendo en su carrito. Pues es parte de estos carritos, el atractivo. Ahora sabemos que, por ejemplo, el carrito ya muy famoso de la Guerrerense también atrae a personajes de tipo internacional, a nivel internacional, y sigue siendo Ensenada atraído por su gastronomía de origen marino, que además hay que decirlo, aquí nació también el caldo de Temares, otro que se le atribuye a Ensenada también, el caldo de Temares, y la langosta se consumió también aquí antes que en Rosarito, que es que Rosarito es muy famosa por su langosta. Pues ya en Ensenada se consumía antes y era en aquel tiempo la langosta enorme, era el caballón, el burro, una langosta muy grande que se compraba en unos $50, $2, pues quedaban con una langosta de tipo, comían fácilmente 3 personas. Entonces era muy barato consumir langosta aquí en Ensenada. Cuando, por ejemplo, California valía $10 o $15, una langosta que aquí lo consideras en $2, pues la gente venía a Ensenada, ya tenía fama. Y pues también venía a disfrutar este clima, ¿no? Porque si algo tiene Ensenada atractivo es su clima como primer recurso natural. Muy bien. Oye, estamos viendo ya la receta. Y tú comentas que originalmente el cóctel de almeja pismo se servía en copas de cristal y en su concha, a las que se les agregaban trocitos de almeja limpia, salsa de banderita, chile verde, cebolla y tomate, así como jugo de limón y sal. Con el tiempo se le han venido agregando otros ingredientes, como pedacitos de camarón, pulpo, pepino, cilantro, salsa de tomate catsup, salsa de botella y aguacate, de acuerdo al gusto del cliente. ¿Qué más podías agregar? Bueno, el original, siempre a veces uno va a esos carritos porque yo quiero consumir la original. Y la original muy sencillo, se ofrecía en una copa de vidrio, entonces una copa o un vaso de vidrio, ahí se preparaba. Uno lo pedía de acuerdo al gusto de cada quien. O bien en su concha, todavía lo hacen, pero pues eran los dos principales platillos, muy sencillos. Como mencionas, era la almeja, un poco de verdura, chilito y salsa de botella y ya. Pero eso era el atractivo. Se le ha ido agregando muchos elementos más, pues, ha ido evolucionando, por supuesto. Y era un precio bastante accesible. Una peseta eran entonces, si recuerdan ustedes, la peseta eran 3 pesos con 10 centavos. Que por mucho tiempo. Con peseta, porque hay mucha gente que no conoce el término de la peseta estadounidense. Háblanos de la peseta, por favor. Bueno, en aquel tiempo Ensenada se manejaba casi todo era por dólares. Y el dólar era por mucho tiempo de un valor de 12.50 por $1. Entonces la peseta era la cuarta parte de $1 o también le decían cora. Y muchos alimentos tenían como base el precio de la peseta. Entonces así era el caso de los carritos almejeros, el caso de los cócteles de almeja, una peseta. Entonces una peseta era muy fácil, el dólar se manejaba mucho más que el peso. Los productos americanos eran dominantes en Ensenada en aquel tiempo. Cuando viene la devaluación con Luis Echeverría, cambia eso. Entonces los productos norteamericanos empiezan a ser sustituidos por productos mexicanos que la gente no quería porque decían que era de muy baja calidad. Y efectivamente, preferíamos los productos de buena calidad y de buen precio, pero se empieza a sustituirle poco a poco ese mercado
y ya empieza a desaparecer también el dólar, la moneda norteamericana, y ya viene ahora sustituido por el peso. Pero ese es el origen. Eran tiempos de cambios sociales, económicos muy interesantes. Y bueno, por eso me refiero al valor del cóctel como peseta. La peseta es su origen. También en aquel tiempo estaba el Kon-Tiki, era un restaurante muy famoso, un lanchón que se habilitó como restaurante, que estaba justamente frente a lo que es ahora el Mercado Negro. Y ese competía con los carritos, competía por lo que producía, por lo que ofrecía al turista. Principalmente era visitado el Kon-Tiki por norteamericanos, y también fue muy famoso el Kon-Tiki. Allí, en ese lugar, estamos hablando de 68, 69, había un grupo de niños que yo les llamaba los niños buzos, que buceaban precisamente entre el puentecillo que se hacía para acceder entre la orilla y la barcaza, el Kon-Tiki. Había una especie de puente de madera, y ahí había un espacio donde pues, esa zona se ha ganado, era pura roca, el sedimento, el fondo del mar. Y esos niños buzos, niños rana, que yo les decía, el turista les arrojaba pesetas, precisamente, y no se les escapaba una peseta. Eran tan buenos buceando esos niños que no se les escapaba una peseta. Entonces, yo me divertía mucho viéndolos. De esa generación, probablemente vivan algunos todavía. Estamos hablando de niños pues más o menos de mi edad, seguramente viven algunos. 12, 11 años, de 8 a 11, 12 años, más o menos. Pero yo iba nada más a verlos, me divertía mucho. Y eran pesetas los que ellos agarraban, la gente les arrojaba. Oye, Arnoldo, otra historia que habría que contar en otro tiempo. Pues no es para presumirte, pero tienes que probar las almejas que prepara Javier. El cóctel de almejas. Así unos cócteles riquísimos de almejas. Nosotros los servimos en unos tarros cerveceros. Ahí los sirve y quedan bien ricos. Entonces un día te vamos a invitar. Apegado a lo original, a la clásica. Bueno, pues a la otra inviten y claro, sí. Ahí estaremos. Desde abrir la almeja y todo lo prepara él. Y fíjate que hay algo que quiero preguntarte. Tú a lo mejor como biólogo, oceanólogo, como estudioso de los fenómenos estos de la vida en el mar, a lo mejor nos tienes una explicación. Hace unos, no serán 5 años, quizá un poquito más, estaba yo en la playa, en Playa Hermosa, más hacia el lado de Conalep, un poquito más arriba, ¿sabes dónde? A la altura donde está la lagunita, ¿sí? Pero en la playa estaba esperando que Javier saliera de su programa de radio. Yo ya no estaba participando ahí en la radio de Rommel, aviso, por razones obvias de censura, y me iba a esperarlo ahí a que él concluyera su programa, y de pronto vi un fenómeno extraordinario, una gran cantidad de almejas vivas que la arrojaba el mar. Las gaviotas, vi que las gaviotas pescaban, agarraban las almejas en las patas y volaban hasta lo más alto y las dejaban caer para que se abrieran rápidamente, en picada iban y las agarraban otra vez, no ya logrando abrirlas así. Y yo me traía una mochila y saqué todo lo que traía en la mochila y me puse a recoger almejas. Cuando Javier llegó, ya tenía yo la mochila llena de almejas, de estas grandotas, la pismo. Y sí, muy grandes estaban. Y Javier llegó, también traía su mochila, eran mochilas que usábamos como senderistas. Y también
le sacó todo lo que traía adentro y cargamos 2 mochilotas de almejas pismo. Alguien andaba peleándose con las gaviotas para que no le ganaran las almejas. Pero cuando llegamos a la casa, nos pusimos a prepararlas. Bueno, pues Javier hizo su consabido cóctel de almejas. Después hicimos almejas así picaditas a la mexicana. Luego hicimos almejas a la Rockefeller en el horno con queso, con queso gratinado. Y esa semana comimos casi toda la semana almeja. Estaba buenísima, de verdad. Lo que no me explico es a qué se debió ese fenómeno de que el mar arrojara a las almejas. Eso sucedió más o menos desde ahí de la altura de la lagunita hacia el sur, casi hasta donde está la propiedad de los Novelos, el restaurante de los Novelos. Toda esa parte estaba llena de... ¿En qué tiempo fue eso? Híjole, pues fue en tiempo de calor. ¿Fue invierno o parte de primavera? ¿Qué época sería, Javier? Posiblemente mayo. No, sí, porque no hacía frío. No hacía frío. Sí, pues bueno, primero 2 comentarios. Es una buena señal de que la almeja pismo se ha venido recuperando después de que la encontramos ya hace casi 40 años. En el 84 la encontramos. Las fotografías que les mostré, pues ahí se ve claramente que se está reproduciendo porque hay una buena cantidad de tallas. Ese fenómeno, el otro comentario, ese fenómeno probablemente, por eso te preguntaba en qué época, porque hay un fenómeno que se llama resaca de fondo, donde en el fondo del mar la corriente es fuerte, entonces socava el fondo y saca muchas especies. Es cuando se mueve mucho el mar, dice, hay resaca de fondo, no es buena pesca, dice. No es buena pesca porque está revuelto abajo el agua. Durante ese fenómeno hay varamientos porque saca los organismos del fondo del mar. Probablemente haya coincidido con esa época y es entre octubre hasta marzo, abril, cuando hay ese fenómeno. Debe haber sido como en abril, porque yo no recuerdo haber tenido frío ahí en la playa. Y además, cuando mostraste de las primeras fotografías donde está una pareja sacando almejas, así andábamos, Javier. En un momento dado la almeja buscaba enterrarse y nosotros alcanzábamos a ver la que se estaba enterrando y íbamos y la sacábamos de ahí, ¿no? Sí, también en varamientos, les mencionaba el fenómeno niño, varamientos en forma natural. Yo atendí muchos varamientos de organismos como medusas, almejas. Hay una almeja aquí muy pequeña que también se vara en grandes cantidades aquí en la bahía, pero es muy pequeña. Es apenas un milímetro, un centímetro con mucho, 2 centímetros. Que se llama Donas Goldie. Esa se vara en forma masiva y puedes verla en la playa llena, pero no todos los años es ese fenómeno. Entonces... No, ya fue lo único. Y bueno, otra cuestión que te quería comentar es, cuando yo trabajé en el Mexicano, debió haber sido en el año 85, 86, y quizá todavía hasta 87. Y los domingos iba a comer todos los domingos cóctel de almeja, lo pedía ahí en el puestecito que se pone en la esquina de la calle Ruiz, cerca del Mexicano. Los gorditos, sí, los gorditos, el gordito. Bueno, ya en ese tiempo, Arnulfo, había la pismo, ahí la conocí grande, la almeja grande. Entonces, dices tú que desapareció en el 84, pero para el 85, 86, al menos ahí esos dueños de ese puesto tenían almeja pismo muy grande.
fue cuando yo, sabes que a mí me gustaba mucho la concha, por eso lo recuerdo muy bien, porque le pedía al señor del puestecito que me regalara conchas, porque luego me las llevaba a mi casa, las limpiaba, les ponía sal y luego las usaba como adornos para ponerla en el jardincito que tenía alrededor de las posas de árboles y cosas así, ¿no? Entonces, recuerdo que, por eso recuerdo el tamaño de la concha, del tamaño de mi mano, cuando las iba acomodando ahí en mi jardín. Y la recuerdo también pues, cuando me las comía, pues y con una almeja salía el cóctel. Y entonces ya para el 86 ya estaban las almejas en esos puestos. Sí, lo que pasa es que la almeja mismo desapareció, pero en la Bahía Todos Santos. Pero San Quintín siguió siendo un lugar especial de almejas, sigue siendo el mejor lugar para la almeja pismo. El tamaño, el sabor, dicen que el sabor es el mejor. Pero en Ensenada sí desapareció desde el 1945 hasta que lo reencontramos en el 84. Especialmente en Ensenada. Y sí, se ha ido recuperando. Lo que dices de las conchas, sí, son conchas muy grandes. En un tiempo había tanta concha, tanta almeja, que la gente tapizaba sus patios de almeja o decoraba o la calle. Pero también en un tiempo se exportó a Japón, porque de esa concha, como es muy gruesa, se obtiene una figura ruedita que los japoneses, no recuerdo el nombre del juego que hacen los japoneses, pero un tiempo se exportó y se hicieron esas figuras para ese juego. Pero la actividad desapareció porque eran tiempos de que el erizo estaba en plena época, pero también lo alternaban con la exportación de almeja a Japón. Sí, es una lástima de ese desperdicio de conchas tan bonitas. Y la otra cuestión que te quería preguntar es, bueno, más bien comentar ahorita que mencionaste San Quintín, nada tan delicioso como las almejas ahumadas también que hacen en San Quintín. Qué cosa tan rica, ¿no? Porque ahorita, bueno, el tema fue los carritos almejeros, que es el cóctel, pero la manera en que lo preparan en San Quintín, híjole, dan ganas de hacer el viaje allá nada más, con todo lo que queda retiradito de Ensenada, nomás para comer la clásica, la verdadera almeja ahumada de San Quintín, ¿no? Bueno, es parte de la diversificación. Quiero hacer un comentario, ya tenemos una hora de transmisión y me gustaría nada más mencionar algo que es relevante, porque es cierto que Ensenada, su gastronomía es muy rica, muy variada, sí, muy deliciosa, pero también tenemos que reflexionar sobre la sobreexplotación que se ha hecho de estos recursos, porque tú has estado mencionando especies que en algunos casos estuvieron al punto del grado de la extinción. Si hablamos de atún, si hablamos de langosta, si hablamos de abulón, si hablamos de almejas, si hablamos de pepino de mar, si hablamos de erizo, todas, absolutamente todas las especies, no digamos el tiburón, y básicamente que es el que se utiliza, que es la base del pescado, el taquito de pescado aquí en Ensenada. Y el angelito famoso. El angelito, que es una especie de tiburón, tú lo sabes, que tanto presumimos a nivel internacional, pero en realidad también poco se ha hecho por parte de los productores, de los concesionarios, de los pescadores, de las autoridades de pesca a nivel federal y obviamente a niveles estatales y municipales, pues para evitar esta sobreexplotación que se ha hecho tanto para fines de consumo masivo como también como fuente de exportación. Y si nos vamos a la década de los 70, y tú como oceanólogo lo sabes, las producciones de la década de los 70 de algunas o de varias de estas especies fueron realmente criminales. ¿Sí? Fueron realmente criminales. No hubo nadie que contuviera esa explotación, tanto legal como ilegal, porque también se terminaban las temporadas, por ejemplo, de la langosta, y entraba la temporada de la piratería.
Y de hecho, todavía es muy cuestionable, por ejemplo, la zona que está entre Rosarito, entre playas de Rosarito y Ensenada, Puerto Nuevo, que es así como la sede o la capital de la langosta acá en Baja California, y que llegó después de lo que estaba sucediendo en Ensenada, y que todo el año encuentras la langosta. Todo el año encuentras langostas, ¿sí? Y nadie duda de que pues, lo estén comprando de manera legal, pero yo también presumo que ahí hay un tráfico también ilegal de langosta que no tiene para cuándo terminar. Y lo mismo le sucedió a la almeja, y lo mismo le sucedió, tú acabas de citar el erizo, las gónodas, ¿sí? Que se consumen y que son muy ricas, muy sabrosas. En Oriente, ni hablar de cómo son objeto de un deseo por consumirlas, increíble. Y eso, en 3, 4 años, acuérdate cómo prácticamente acabaron con el recurso, que era vasto, que era muy amplio aquí en la zona del Pacífico baja californiano, porque ya se habían extinguido las especies de mariscos que precisamente contenían el crecimiento del erizo. Y esto provocó, evidentemente, entre ellos, algo que quizás muy pocas personas conozcan en nuestro país, pero una de las especies que a principios todavía del siglo pasado existían de manera más o menos abundante, al menos en la porción media y norte de Baja California, del Pacífico baja californiano, pues que era la nutria. Y las nutrias pues, también fueron acabadas, fueron extinguidas de la región. Entonces, no podemos dejar de hablar, o al menos yo no por pura vocación profesional y ética, no puedo dejar de admirar la gastronomía ensenadense, que es muy, muy rica, muy sabrosa, muy variada, pero no puedo dejar también de mencionar cómo las autoridades federales han permitido la enorme depredación de estos recursos y que pues de repente aparecen, de repente reaparecen. ¿Qué sucedió con la pesquera Zapata con las especies pelágicas? Estoy hablando de sardina, anchoveta, estas especies, macarela. Que pues la macarela, que terminaron prácticamente con ella. Así es, de acuerdo. Pero bueno, el mar es extraordinariamente rico y generoso y ha logrado de alguna forma o de otra la sobrevivencia de estas especies. Y algunas cooperativas y compañías pesqueras privadas que han comenzado a decir, bueno, tenemos que buscar una forma de generar artificialmente a través de la acuacultura y de conservar estas especies para poder seguirlas explotando comercialmente. Quería comentar eso, subrayarlo, para que no quede fuera también de este programa tan bonito que nos acabas de presentar y que yo, ya sabes, siempre pongo el lado negativo del tema. Bueno, hay que mencionar. Sí, es parte también de la historia, y qué bueno que mencionas tú el erizo, pero el erizo y muchas otras especies en la bahía o cerca de la bahía han sido víctimas de esa sobreexplotación, y están todas, no salvan ninguna especie. El erizo, y sería bueno hablar exclusivamente sobre la historia del erizo. Yo hace años entrevisté a los ericeros, al científico, al pescador y al administrador. Entonces, por ahí tengo la información. Me decía el pescador, él y un buzo de acá de la grulla hicieron un recorrido para evaluar el erizo en la Baja California, porque Japón ya había descubierto que por aquí se daba el erizo de mejor calidad que en Japón. Entonces hubo una prospección entre Tijuana y el Rosario. Este pescador dice, la zona más rica, al menos entre Tijuana y Ensenada, fue la zona justamente donde está ahorita Sempra, y había un erizo en grandes cantidades que competía con el abulón, de cierta forma lo desplazaba. También había mucho abulón, pero eran los dos grandes competidores. Dice que
cuando decidieron exportar a Japón, sacaron los erizos más grandes, pero Japón no quería erizos grandes, porque allá, en lugar del taco de los mexicanos, allá es el sushi. Entonces la gente sale de los bares y luego va a consumir sushi para bajar la cruda, dicen. Pero el sushi es de este tamaño, entonces el erizo de aquí es de este tamaño. Entonces decían, empezaron a exportar la gona, pues era muy grande, dicen, no nos conviene, porque ellos la compraban por peso y se doblaba o triplicaba el peso de la gona en un sushi, entonces no les convenía. Decían, queremos gona más pequeña. Y hay una sobreexplotación enorme, una supresión de los grandes erizos de Baja California, grandes, para bajarle a una talla. Entonces suprimen los erizos grandes y dejan tallas más pequeñas, que son los que mandan a Japón. Así es. Pero fue enorme. Y acaban con una generación completa de erizos. Enorme fue esa explotación. Estamos hablando de grandes cantidades que se exportaron y que se suprimieron los erizos más grandes para cubrir la demanda de Japón de gona pequeña. Porque ellos tenían que caber la gona pequeña en el sushi, porque allá el erizo no crece mucho en Japón. Es de un tamaño ideal para el sushi, pero no crece ni tiene la calidad de México. Pero como ellos protegen mucho el sushi más grande, si lo hicieran más grande, yo se los agradecería. Lo cierto pero es la que historia, mandaron la historia del erizo al pobre erizo lo mandaron a sushi. Es uno nada más, pero en Ensenada también hubo mucho angelito, muchos tiburones, hubo mero enorme. ¿Qué dices de la pescado pescado que ya no se ve, que tiene que ir a grandes distancias para traerlo. Pero y nada más voy a comentar brevemente. Yo hice mi tesis en el mercado negro, estuve monitoreando una especie de mercado entre 1982 y 1983. Esa especie se llama chopa o perca. Es una especie de un grupo de peces vivíparos, o sea, que tienen parto, como, muy parecido a los humanos, ¿no? Ellos dan a luz a peces entre 5 y 8 peces. Pero yo hice mi tesis en esa especie, pero hace tiempo que no la veo. Entonces, es una especie que junto con otras de su familia viven entre las zonas rompientes. Entonces es fácil sacarla, pero ya no hay. Y cuando tú explotas una especie que es vivípara, como los tiburones, como muchas especies de tiburones, pues no se reproducen tan fácil porque son vivíparos. Tienen parto, tienen fecundación interna y desarrollo interno de los organismos, de las crías. Entonces, cuando tú le explotas, rompes ese nivel y desaparece muy rápido. Creo yo que es parte ahora de que no se ve, es consecuencia de que no se ve, porque no es lo mismo una especie vivípara que una especie que desova en el exterior, con miles de peces, con miles de huevecillos. Y así han acabado con especies, sobre todo tiburones, rayas y peces grandes. Aquí llegó a haber pesca deportiva de marlin, por ejemplo, en la bahía. No tenía que salir tan lejos. Tú mencionaste la pesquera Zapata. La pesquera Zapata fue depredatoria, pero enorme, enorme. Y acabó con la sardina, con la anchoveta. Y eso afectó la cadena alimenticia de los marinos, de focas y de muchas especies de atunes que dependen en la cadena trófica de esas especies. Claro. ¿Y quién era el gerente de Pesquera Zapata? Sí, aquí, mi estimado, recuérdanos por favor quién era el gerente de la Pesquera Zapata, si fueras tan amable. Ernesto Rufo, por supuesto, Ernesto Rufo, sí, que iba a ser presidente municipal y gobernador, empleado de la empresa. De la, entre comillas, oposición en México. Pues de la concertación. Sí, bueno, entonces... Ahí está. Sí. Muy bien. Bueno. Arnulfo, pues lo dejamos para siguientes crónicas históricas o crónicas naturales, ¿te parece bien?
A ver si hablamos sobre, ya mencionaste tú el erizo. Si gustan, hablamos sobre el erizo. ¿Qué les parece? Sí, sí. Adelante. Y la explotación del erizo y la historia del erizo. ¿Cómo? Solo Perfecto. una vez lo he probado en mi vida. Bueno, ya comprometemos entonces la siguiente plática. Voy a hablar sobre el erizo y su historia, la historia de la pesquería en Baja California. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Pues De Arnulfo, acuerdo. mira, voy a cerrar el programa, no te los vayas, quiero hacerte todavía unas consultas. Ya voy a cerrar ahorita en este momento, despedirnos nada más de nuestra queridísima audiencia del día de hoy. Queremos agradecerle mucho, amigos y amigas, el poderosa atención. De nueva cuenta, una disculpa por los errores que se han estado cometiendo en la transmisión, pero sin duda alguna vamos a trabajar muy fuerte este fin de semana también, aparte de estar checando las cosas que nos son propias a Galicia y a mí, y no piense usted mal, son otras cosas que tenemos también que hacer pendientes, pero la próxima semana esperemos ya poder hacer transmisiones más decentes a través de estas nuevas plataformas que estamos utilizando para poder llegar con ustedes de una manera más profesional. Les queremos agradecer mucho. Olga, ¿con qué terminas? Pues agradeciéndole, como siempre, a Arnulfo Estrada la dedicación, el profesionalismo con el que prepara estos programas de Cuatro Vientos, que es una crónica de la naturaleza y de la vida social, y bueno, pues de la historia también. Entonces, muchas gracias por tus conocimientos que tan generosamente compartes a los Cuatro Vientos los compartes con nosotros. Gracias, Arnulfo, y gracias a ustedes. Gracias a ustedes que me dan la oportunidad. Gracias, amigos. Nos vemos. Buen fin de semana. Nos estamos viendo y escuchando el próximo lunes o antes, si hay algo muy importante que ocurra a nivel local, estatal o nacional o internacional, porque también podrían ser cosas que de inmediato pudieran motivar un programa especial de Cuatro Vientos en fin de semana. Pásela muy bien, buen provecho. Hasta luego. Hasta pronto.